Siria, oficialmente República Árabe Siria, es un país soberano del Oriente Próximo, en la costa oriental mediterránea, cuya forma de gobierno es la República Unitaria Semipresidencialista, actualmente sumida en la guerra desde marzo de 2011. Comparte fronteras con Turquía por el norte, con Irak por el este, con Israel, Jordania y el Mar de Galilea al sur, y con Líbano y el Mar Mediterráneo por el oeste, pudiéndose ver desde sus costas a lo lejos la isla de Chipre. Siria tiene una población de 19 millones de habitantes, la mayoría de los cuales hablan árabe y profesan la religión islámica, siendo el suní el grupo mayoritario. Su capital es Damasco y su moneda es la libra siria. Siria es la economía número 123 por volumen de PIB. En la parte oeste del país el clima es mediterráneo, pero conforme se avanza hacia el este se vuelve más seco y caluroso. De sur a norte, en el tercio oeste del país, fluye el río Orontes. Además de su litoral, tiene una llanura costera, sierras al oeste, una estepa semiárida en el centro que ocupa la mayor parte del país, y una zona desértica en el este. Cada una de estas zonas tiene sus propios animales y plantas características. El agua del grifo está con cloro y es potable, en las poblaciones alejadas de las ciudades principales puede estar contaminada. Se recomienda beber agua embotellada durante los primeros días de estancia. Hay riesgo de paludismo, también llamado malaria, y la enfermedad que se da al norte del país es la leishmaniasis. También, secundariamente, se da el tifus, fiebre reincidente, fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, filariasis, fiebre tifoidea, y hepatitis A y B. La cultura de Siria es producto de una perfecta mezcla de otras, y no se trata de una frase hecha, sino una realidad documentada. Los arqueólogos han descubierto escrituras y evidencias de una cultura que rivalizaba con la de Mesopotamia y de Egipto en la antigua ciudad de Ebla. Tradicionalmente, la comida empieza con un surtido de metse, entrantes que hay antes del plato principal. Son muy típicas una especie de crema, acompañadas con pan árabe, entre ellas, el hummus, garbanzos y sésamo, el baba ganús, berenjena ahumada, y el refrescante kesek, yogur, pepino, menta, ajo, y aceite. Las ensaladas suelen acompañar a los platos principales. Se elaboran con tomate, lechuga, pepino, cebolla, apio, legumbres, y otras hortalizas. El plato principal suele estar compuesto por carne o pescado. Los kebab, brochetas de carne que suelen ser de pollo o cordero, están cocinados en barbacoa. También dulces de queso, que se hacen con queso dulce y fibroso con asta, nata cuajada que se saca de la leche hirviendo. La población se concentra en los territorios situados en el oeste, la tasa de crecimiento vegetativo es muy alta. En cuanto a la economía, el país está en vías de desarrollo, aunque desde 1973, y debido a problemas políticos que le han hecho destinar parte de su presupuesto a gastos militares, la inflación ha frenado ese progreso. Su agricultura, favorecida desde 1978 por la construcción de la presa de Tabqa, que permite regar amplias superficies, se dedica prioritariamente al cultivo de cereales, algodón, olivos y hortalizas. Cuenta con ganadería ovina, caprina y bovina. De su subsuelo se extrae asfalto, salgema, petróleo, fosfatos y gas natural. La industria, también en desarrollo, es principalmente textil, alimentaria, cementera, de construcción y de refinado de petróleo. En los últimos tiempos algunos países, como Rumania o la República Federal de Alemania, han hecho inversiones en sus industrias azucareras, de cemento y de fosfatos y gas natural. Las extracciones de petróleo, sin embargo, no han dado los resultados esperados. La economía siria se ha estancado desde el inicio de la guerra civil debido a la destrucción de la fuerza industrial. El campo sirio también se ha visto afectado ya que se convirtió en un campo de batalla. La crisis económica es una consecuencia de la guerra. La agricultura, trigo y algodón, generaba el 27% del PIB y la ganadería, principalmente caprina y ovina, va dirigida a la exportación de lana, posee reservas de gas natural, salgema y fosfatos. Las industrias textil, alimentaria, metalúrgica y cementera suponían el 22% del PIB. Los derechos del paso de petróleo foráneo por los oleoductos que tiene el país, generaban grandes ingresos para el gobierno y lo sitúan en una posición estratégica, entre el Medio Oriente y Europa. A pesar de que la mitad del territorio es improductivo, la agricultura mantiene un peso fundamental en la economía. Se cultiva trigo, centeno, legumbres, patatas, hortalizas, vid, olivo, algodón, cítricos y frutales de hueso. La ganadería ovina se basa en el tradicional pastoreo nómada. Del suelo se extrae petróleo, gas natural, fosfatos y salgema. La actividad industrial comprende el refinado de petróleo, hilado y tejido de algodón y de lana, elaboración de cigarrillos, cerveza, azúcar, cemento y vidrio. Siria exporta petróleo, algodón y otros productos agrícolas. La crisis siria se ha convertido en la mayor emergencia humanitaria de nuestra época. Sin embargo, el mundo no logra responder a las necesidades de los refugiados, ni de los países que los acogen, lamentó la Agencia de la ONU para los Refugiados.
Con la recuperación de los centros industriales de Alepo, Deir ez-Zor y Guta Oriental, lentamente se mantiene una renovación de la fuerza industrial, sobre todo desde el inicio de 2018. Actualmente una parte del crudo sirio se encuentra en territorios controlados por Daesh y las SDF, por lo que la producción del país no supera los 8.000 barriles diarios, aunque cuente con reservas cercanas a los 2.500 millones de barriles. Durante 2017, tras las exitosas campañas del ejército contra Estado Islámico, el gobierno recuperó gran cantidad de pozos petroleros y campos gasíferos en el este del país. Pero incluso después de acabar con Daesh, la recuperación del país y de la infraestructura energética costará más de 40.000 millones de dólares, más de la mitad del PIB sirio. Actualmente, la extracción de gas y petróleo es responsable de tan solo el 3% del PIB de ese país, explica el autor del artículo. Esto significa que Damasco tendrá que pedir la colaboración de compañías extranjeras, dispuestas a trabajar junto al gobierno de Assad en un periodo de posguerra. Desde 2011, tanto Europa como Estados Unidos prohibieron totalmente la importación o el transporte de crudo sirio, por lo que es improbable que Assad entregue concesiones a compañías occidentales para la extracción o el refinamiento de petróleo. En diciembre de 2010, la revolución de los jazmines en Túnez marcó el inicio de la primavera árabe. El levantamiento exitoso de los tunecinos inspiró una inestabilidad similar en los países a lo largo del norte de África y Medio Oriente que, como Túnez, experimentaban un desempleo elevado, corrupción y represión política de parte de sus presidentes. En consecuencia, en 2011 el pueblo sirio salió a manifestarse en contra de las políticas implementadas por Bashar al-Assad, tornándose en una guerra civil. Y empezó la actual guerra civil. Durante el levantamiento, el gobierno sirio ha tildado a la oposición de revolucionarios que tratan de desestabilizar al país. Los líderes de la oposición dicen que solo es la justificación para los ataques del régimen. Estados Unidos y muchos de sus aliados occidentales han impuesto sanciones económicas contra Siria, condenaron a al-Assad y exigieron que abandonara el poder. Sin embargo, no han persuadido al Consejo de Seguridad de la ONU a que haga lo mismo. China y Rusia, dos de los socios comerciales de Siria, vetaron varias de las resoluciones propuestas respecto a Siria. Un ataque químico mortal en septiembre de 2013 casi provoca una intervención militar, pero una controvertida respuesta diplomática con Rusia dirigió la destrucción de las armas químicas, pero la guerra continuó. Posteriormente tuvieron lugar dos encuentros entre la oposición, el Consejo Nacional Sirio, y el gobierno sirio en Ginebra, Suiza, con la esperanza de poner fin a la guerra. En 2014, al-Assad se postuló por tercera vez para la presidencia, en medio de un sangriento enfrentamiento para que deje el cargo. Se han comprobado torturas, asesinatos, fusilamientos, violaciones y saqueos perpetrados tanto por el bando gubernamental de Bashar al-Assad como por el bando rebelde apoyado por Estados Unidos y Arabia Saudí, llegando a ser estos crímenes de una violencia extrema, sobre todo desde la entrada en escena del Estado Islámico. Y eso es todo, amigos. Hasta aquí el vídeo de hoy. Deja tu aporte y tu opinión en los comentarios. Si te gustó, por favor regálame un like, y suscríbete.